Recibimos a esta hora de la mañana en TPA Noticias Matinal a José María Rosell, del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias. José María, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, contactamos con usted para hablar de las inmatriculaciones de la Iglesia. La semana pasada el Gobierno central presentó esa especie de acuerdo, no sé si denominarlo así, con la Conferencia Episcopal, en el que se reducían de 35.000 inmatriculaciones. La Iglesia afirmaba que había errores en 1.000. El Gobierno, no sé qué les parece a ustedes, lo da por bueno. No, en absoluto. Yo creo que habría que hacer dos previos para situarse un poquito. Primero, en cuál es la problemática y segundo, cuál es la actitud. En cuanto a cuál es la problemática, la primera pregunta que nos surge es si es la Conferencia Episcopal quien tiene que determinar cuáles son los bienes que ha inmatriculado indebidamente, porque parece que eso no es muy serio. Es decir, si fue la Conferencia Episcopal a través de los obispos quien desde 1946, luego recordamos lo de 1946, desde 1946, en plena época franquista, tuvo un privilegio para inmatricular bienes y lo ha estado utilizando a salva y mansalva hasta el año 2015, hombre, no parece muy razonable que ahora sea la propia Conferencia Episcopal quien determine dónde y dónde no se ha equivocado, porque si aquello no tenía ninguna garantía de seguridad jurídica y no correspondía con un Estado de Derecho, como ya lo han determinado sentencias europeas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pues esto mucho menos. No parece razonable que sea la propia Conferencia Episcopal quien determine cuáles son los bienes en los que se ha equivocado. Esa es una cuestión de forma, pero también un poco de sentido común. Y luego hay otra cuestión cuantitativa, y es que, vamos a ver, se está inmatriculando bienes desde 1946. Y parece que hay muchos sectores, especialmente la Iglesia Católica y el Gobierno, empeñados en decirnos que esto ha empezado en 1998 con la reforma Aznar. Y no ha sido así. No ha sido así. En cambio, el listado que se ha hecho público tanto del Gobierno estatal como del Parlamento Autonómico Asturiano solo contempla los bienes inmatriculados desde 1998. ¿Eso qué hace? Eso hace dos cosas, a nuestro entender. Primero, elude responsabilidades. ¿Por qué? Porque si esto ha empezado en 1946, todos los gobiernos autonómicos y estatal que ha habido desde entonces tienen la responsabilidad de no haberlo sabido cortar a tiempo, porque esto no se ha parado hasta el año 2015. Y segundo, el otro objetivo que se persigue es minimizar cantidades. En ese listado estatal aparecían del orden de 35.000 bienes, en el listado asturiano al final aparecieron del orden de 550 bienes, pero insisto, esos no son los bienes inmatriculados. Se han inmatriculado bienes desde 1946 y nosotros, con datos más o menos obtenidos a partir de estimaciones y de extrapolaciones, entendemos que no hay 1.000, ni 500, ni 35.000. Hay más de 100.000 bienes inmatriculados en el Estado español. Y esto no es de recibo. Claro, ustedes elevan de 35.000, digamos, a 100.000 los bienes inmatriculados en toda España. ¿En Asturias tiene la cifra? No, Su cifra, digo. No, en Asturias pasa exactamente lo mismo. En Asturias, la información que facilitó después de mucho tiempo de preguntas el Gobierno asturiano al Parlamento incluía 553 bienes inmatriculados. Pero tenían dos problemas. Primer problema, se refería solo a los bienes inmatriculados desde 1998, reforma Aznar. Insisto, se están inmatriculando bienes desde 1946 y de eso aún no sabemos nada. Luego podemos comentar cómo está el tema del Parlamento. Y la segunda cuestión es que se ha ofrecido un listado tan insuficiente que ni siquiera un listado de 535 bienes en Asturias y los 35.000 de España, que ni siquiera a los entes más cercanos, es decir, a los ayuntamientos, les permite identificar cuáles son la mayoría de sus bienes. Es decir, que no es que no estemos cerca de solucionar el problema, estamos muy lejos todavía de tener una información clara y veraz. Sí, pues de esos 535 desde el año 1998, 17 reconoce la Iglesia que pueden estar mal inmatriculados en Asturias, después de que la semana pasada así se reunieran con Pedro Sánchez. Mi pregunta, que era la inicial que le hacía, pero usted me contestaba su posición, yo le preguntaba por la posición del Gobierno. ¿Cree usted que el Gobierno central, e incluso también el del Principado, dan por bueno este reconocimiento por parte de la Iglesia? Hombre, yo entiendo que claramente aquí hay un acuerdo para cerrar este tema sin que salpique a nadie. Porque, claro, aquí ha habido muchas personas implicadas y muchas responsabilidades.
está implicado el gobierno central y los autonómicos que no han sabido recuperar sus bienes, están implicados los registradores, está implicada la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es consciente de que ha hecho una cosa mal, muy mal, y cuanto menos hable de ello, mejor. Con lo cual, cuanto antes se cierre el tema, mejor. El gobierno central es consciente, o los distintos gobiernos centrales, desde 1978, son conscientes de que, por omisión, han permitido que este expolio continúe hasta el 2015. Por lo tanto, cuanto menos se hable de ello, mejor. Los registradores son conscientes de que han dado de paso muchas inmatriculaciones de formas cuanto menos curiosas o muy estrambóticas, taxativamente prohibidas por ley. Cuanto menos se hable de ello, mejor. Entonces, nuestra impresión es que todo el mundo, y en particular gobierno central, gobierno autonómico y Iglesia Católica, está interesados en que este panorama se cierre así, de esos 1.000 bienes ve alguno que se pueda devolver y se acabó. Pero, repito, nosotros no hablamos de 1.000, ni de 500, ni de 35.000. Nosotros podemos prácticamente garantizar que hay más de 100.000 bienes inmatriculados en todo el Estado y del orden de 1.500 por lo menos en Asturias. 1.500 en Asturias, 100.000 en toda España, según sus investigaciones. Ayer ustedes hacían pública una nota aclaratoria muy extensa y en uno de esos puntos se habla de que el Gobierno incumple sus compromisos electorales, PSOE y Unidas Podemos, incluso reproduce en un texto del debate de investidura, si no me equivoco, de Pedro Sánchez. Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados. ¿Se sienten ustedes defraudados? Completamente, porque lo que se ha hecho no corresponde a nada de lo que se había prometido. No corresponde ni a los programas electorales del PSOE y de Unidas Podemos, no corresponde al compromiso electoral que firmaron y, evidentemente, en el tema de recuperar o elaborar modificaciones legislativas para poder recuperar bienes debidamente inmatriculados, que es lo que se prometió, sobre eso no se ha hecho absolutamente nada. Y sobre lo otro, sobre lo de simplemente facilitar información, el tema va lento, pero lento. Da la sensación de que casi se oculta información. Porque ahí está voluntad de hablar solo de lo que pasó desde 1998. Luego podemos hablar, por ejemplo, del proceso de conseguir información en Asturias, pero es francamente largo y laborioso. No, hábleme de este proceso, perdone, porque es que justo cuando hacía mención a él, creo que usted tocaba alguna hoja y se le escuchaba un poco mal. Este último proceso que me decía en Asturias, cuénteme. Bueno, vamos a ver. En la Coordinadora Estatal Recuperando llevan 15 años trabajando, denunciando este asunto y solicitando información. El Grupo de Matriculaciones de Asturias venimos menos tiempo, venimos unos 7 años intentando denunciar este expolio y solicitando información. Y nos hemos remitido ya, pues quizá hace 5 años, a la Junta General a través de la Comisión de Peticiones. Hemos cursado 3 peticiones en la Comisión de Peticiones, solicitando información de los bienes vinculados en Asturias. La primera información recibió una contestación con una hoja remitida por registrador de la propiedad que incluía 12 bienes inmatriculados, lo cual era simplemente mentira porque es que teníamos constancia escrita de otros muchos más bienes. Pero esto lleva 1 año y medio. La segunda información que solicitamos se contestó con un listado, que es el que conocemos ahora, y que se presentó a la Junta por parte del Gobierno, que incluye los 535 bienes inmatriculados. Pero es que esto tardó otro año y medio. Y encima ese listado, cuando fue contestado por los registradores, durmió del orden de 1 año en algún cajón de la Viceconsejería de Justicia. Pero así todo, seguimos hablando solo de los bienes inmatriculados, insisto, desde 1998. Y nosotros queremos saber todos. La tercera petición, y con esto han pasado los años, la tercera petición que hemos presentado hace del orden de 1 año en la Comisión de Peticiones ya ha sido aprobada y además de esta petición a la que todavía no tenemos respuesta, hace unos meses se aprobó una PNL que presentó Izquierda Unida y Podemos con el voto favorable también de Ciudadanos y del PSOE, porque claro, eso es una cuestión de transparencia democrática. Nadie puede decir que no a que sea público cuáles son los bienes inmatriculados. Y esa petición nuestra está aprobada, esa PNL presentada en la Junta General está aprobada, pero seguimos sin saber cuáles son los bienes inmatriculados. Entonces, claro, va pasando el tiempo y ya le digo, eso es francamente complicado. No es una cuestión de que unos colectivos vayan poquito a poco buscando migajas. Tendría que haber una actitud mucho más proactiva de los gobiernos,
como así pasa en alguna comunidad autónoma, de investigar esta situación. La verdad es que escuchándole da la sensación de que hay una especie de pacto de silencio entre los poderes del Estado, ¿no? Yo no sé si han acudido ustedes a la justicia, si en la justicia han encontrado también trabas. A la justicia como tal, no. Pero sí hemos acudido, por ejemplo, primero a la Dirección General de Transparencia del Gobierno, que nos contactó diciendo que esto no era cuestión suya porque eso no era una información que el Gobierno tuviera, ¿de acuerdo? Quizá no sea una información que el Gobierno tenga, pero es una información que el Gobierno, por su propio interés y por el interés de los ciudadanos al defender el patrimonio público, tenía que recabar y hacer pública. ¿Qué supone para los ciudadanos este hecho, estas inmatriculaciones? ¿Qué se pierde en la sociedad? Hombre, yo creo que es importante. O sea, no simplemente es importante que tengamos bienes del prerrománico en Asturias, es importante saber de quién son. Entonces, es importante saber quién hace negocio con ellos. Entonces, nosotros no cuestionamos para nada el uso de bienes litúrgicos, religiosos. Evidentemente hay bienes que son de uso litúrgico o religioso y no lo cuestionamos. Pero una cosa es el uso y otra la propiedad. Y aquí parece que nadie se cuestiona cuál es la propiedad de los bienes inmuebles del patrimonio español y del patrimonio asturiano. A nosotros nos resulta muy extraño pensar que, por ejemplo, Santa María la, algo que se edificó como palacio por un rey asturiano, algo que sistemáticamente se ha restaurado y mantenido con dinero público, algo a lo que incluso en alguna restauración la Iglesia, a través de los párrocos correspondientes, han puesto objeciones. Bueno, pues que eso sea de la Iglesia, no lo entendemos. Supone, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, por ejemplo, es otro caso. Los millones que genera de beneficio la mezquita de Córdoba no se revierten a los ciudadanos, se revierten a la Iglesia Católica, que encima no los declara. El tema de la propiedad del patrimonio público es importante y en este momento nadie lo está estudiando. Nosotros entendemos, por ejemplo, luego ya podemos hablar de soluciones, pero en el caso de Francia, en el caso de Portugal, el patrimonio público de uso religioso es del Estado. Una última pregunta. Una última pregunta, José María, por si nos acaba el tiempo. Yo no sé en qué situación está el trabajo que tenían ustedes, contactos presenciales con ayuntamientos asturianos para identificar y recuperar bienes inmatriculados. Decía usted que está costando muchos esfuerzos. ¿Sigue siendo así? Sigue siendo así por dos cosas. La primera, porque, como le decía, ese listado que nos han ofrecido, que es muy parcial, no permite identificar la mayoría de los. Y la segunda, porque un ayuntamiento asturiano, salvo que sea un ayuntamiento grande, no tiene capacidad ni organizativa ni económica para entablar un pleito que a lo mejor puede perder o a lo mejor puede ganar. No sabe cómo hacerlo. Es un poco increíble que los ayuntamientos estén recurriendo a nosotros pidiéndonos ayuda, cuando eso parece que tiene que ser algo defendido y apoyado desde las administraciones públicas, estatales y autonómicas. ¿Y el siguiente paso cuál sería? ¿Intentar promocionar esa proposición no de ley que tenían en la Junta General? Lo digo porque lo que hablábamos antes, parece que el Gobierno central quiere cerrar esto. Y el Gobierno autonómico también. Es decir, aquí el problema está en que nadie quiere hincarle el diente al asunto. Y entonces, cuanto menos se hable de ello, mejor. Entonces, desde nuestro punto de vista, lo primero que hay que hacer, que la información sea pública, pero eso es una cuestión de, ya digo, de transparencia democrática, ni siquiera de gobiernos progresistas. Por transparencia democrática tienen que conocerse todas las notas simples de los bienes inmatriculados desde 1946. Y cuando conozcamos todo, volvemos a. Primer paso. Segundo paso. Todas las inmatriculaciones realizadas con certificaciones eclesiásticas, solo con certificación eclesiástica, desde 1978, que tenemos Constitución, son inconstitucionales, son nulas de pleno derecho. Y eso no es que lo diga yo, es que eso es que hay una sentencia, le comentaba antes creo, de la Unión Europea, que cuestiona ampliamente la legalidad de ese procedimiento inmatriculador. Y tercer paso, hay que ponerse a estudiar en serio el tema de la propiedad del patrimonio. Y nosotros tenemos dos referentes, Francia y Portugal. En Francia, a raíz de la Ley de Libertad Religiosa de 1903 o 5, no recuerdo, los bienes de especial relevancia cultural de uso religioso, sin cuestionar el uso, son de la República Francesa. Y en Portugal, a raíz
ya no de esa ley, sino de un concordato realizado en la época de Salazar, en la época del dictador Salazar, con el Vaticano, autoriza y explicita que esos bienes también son del Estado portugués. Pues algo así sería lo que hay que estudiar. Pero en cualquier caso, lo primero es información. Pues José María Rosell, del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, muchas gracias por atendernos y por sus explicaciones. Se lo agradecemos además porque nuestro realizador Javier Camarero, que es de Burgos, me recuerda que están a 2 grados, si no me equivoco. Posiblemente menos, pero sí. Muchas gracias.